La tensión interna en el gobierno de José Antonio Kast sigue escalando tras los enfrentamientos protagonizados por el ministro de Vivienda Iván Poduje, quien tras cita en La Moneda aceptó los recortes de Quirós. En Renovación Nacional acusan que el secretario de Estado genera conflictos innecesarios y dificulta la coordinación política del Ejecutivo. La crisis también volvió a instalar críticas al rol del segundo piso liderado por Alejandro Irarrázaval, cercano asesor presidencial, mientras el Partido Republicano cerró filas en defensa de Poduje. Sectores oficialistas exigen mayor orden político y fortalecer la conducción del ministro del Interior, Claudio Alvarado. Camilo. Se escribe... No, que estaba viendo el apellido de Irarrázaval y se escribe igual que el metro. Porque Sí, hay algunos Irarrázaval con B larga. No sé si han cachado esa distinción de los Irarrázaval. No, debe haber alguna pugna ahí de nombres. No, quería contar... Bueno, esto es muy interesante lo que pasó ayer. Llamaron al orden a Poduje. Sí, mira, partamos un poquito con lo que ha ido ocurriendo, sobre todo desde la mañana, porque ¿te acuerdas que ayer comentábamos que estuvo Andrea Valladares dando una entrevista y que uno pensaba que en esa entrevista iba, digamos, a hablar sobre el segundo piso, la crisis, y no, en el fondo fue a la entrevista a hablar de Poduje. Y en esa entrevista sobre Poduje, claro, ahí en el fondo lo que pasó o lo que cuajó respecto a la semana pasada es que Paulina Núñez, la presidenta del Senado, que tuvo crítica a Poduje respondió despidiendo a dos de sus aliados dentro del ministerio. Finalmente lo que hace es cuadrar a todo su partido detrás de ella. Entonces eso es lo que está cuajando en este momento. Hay un malestar de RN. Y recordemos que en un gobierno, sobre todo con harto ministro independiente, los partidos pesan. Los partidos empiezan a tener un papel importante. Los partidos de Chile Vamos, que su principal, digamos, fuerza reside justamente en que son una colectividad que puede coordinar movimientos, que puede coordinarse e incluso apretar al Partido Republicano, que es el partido del presidente Kast. Entonces, mucho ojo con estos movimientos, pero lo interesante, lo que todo el mundo acá quiere saber, es qué pasó con Poduje porque lo llamaron al orden. Apareció el presidente Kast. Espérate, porque lo primero que dijo Poduje fue: a mí mi jefe es Kast. Y después parece que le dijeron: no, tiene más jefes. Y lo llamó el jefe. No, y una cosa muy interesante. Yo, como me gusta ir a visitar basurales, he estado atento a las distintas expresiones del Sin Filtro Verso, que son los programas de nicho que básicamente apoyan y dan sentido a esta administración. Como lo que sucede en Argentina, vamos a hablar de Adorni con Carajo, que son estas dinámicas de gente que sostiene con fuerza, que todos los avances contra los zurdos son relevantes. Son muy aduladores de la figura de Poduje porque creen que Poduje tiene una energía que no tienen los otros ministros. Entonces estaban muy preocupados de sostener a Poduje y los trolls de internet también están muy atentos a eso. Pero parece que le dieron un cachamal a Poduje. Sí, Poduje cuando dijo mi jefe es el presidente Kast y no Jorge Quirós, básicamente lo que está haciendo es una reacción respecto a los recortes. Uh-huh. Recortes en el Minbu. Se vienen recortes, ayer se estaba hablando de, por ejemplo, recortes en Viña del Mar. Hay una suerte de relativizar dicho reporte que salió en varios medios informados, justamente porque son dinero destinado a la reconstrucción que, tal como hemos visto la semana pasada y también días anteriores, ha tenido una serie de problemas y que incluso se supo a través de un reportaje de Reportea.cl esto de que Poduje habría forzado un informe para poder demoler y construir de nuevo, lo que evidentemente trae más gastos, y ese es lo preocupante de la situación. Poduje, esto es bien llamativo porque llegó a La Moneda y nadie sabía por qué estaba el ministro Poduje aquí en La Moneda, porque no es su casa, digamos, el Minbu queda en otra parte de Santiago, y llegó a La Moneda, estuvo en la oficina del presidente y salió y se fue a pie. Y en eso que se va a pie, lo agarran los periodistas y le empiezan a preguntar qué pasó, qué le dijeron, y él dijo algo que en política es evidente: esto no fue un llamado al orden. Eso confirma que fue un llamado al orden del presidente. No pienses en el elefante. Claro. A ver, tenemos el audio. A ver, Poduje, el mal día de Poduje, mira.
una lista de espera de 250.000 familias. Tenemos un déficit de 500.000 familias sin casa. Y yo tengo hoy día que trabajar el doble para que esas familias tengan casa, como esa señora que ahí nos paró. Todo el tiempo me encuentro con gente que me dice, dele, siga. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestras casas, necesitamos arreglar nuestros barrios. Y eso va a ser tiene que ser mi foco y bueno, y sí, para eso tengo que cuidar cosas más formales, habrá que hacerlo para mantener ese foco. ¿Y el presidente le hizo un llamado al orden? ¿El presidente? No, ¿perdón? ¿El presidente le recomendó algo respecto a las formas? No, es que no hablamos de eso con el presidente. Es una reflexión que yo le comento que creo que todo el mundo, en el caso mire, lo que pasa, nuevamente les digo, nuestro contacto con la comunidad, ahora estuvimos con familias que están damnificadas, mucho sufrimiento, con burocracia, con años de espera por una casa. Entonces lo que transmite la familia es enojo, es mucha rabia, es esperanza pero rabia. De las listas de espera en vivienda, de la burocracia no sé, pues de los consejos de monumentos, de todos los temas ambientales que a veces se extralimitan. Entonces, a veces yo, claro, llego con esa energía que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo. Pero tengo que poder, en el fondo, canalizarlo también hacia las soluciones que es lo que esperan nuestros ciudadanos. Por el fondo de emergencia. Ahí está, Poduje, que viene de varios conflictos. Uno entre Poduje y Paulina Núñez. En su momento el ministro calificó una locura la ley de humedales impulsada por Alfonso Doreste y el PS. Núñez le pidió al ministro estar a la altura. Poduje le respondió públicamente y NRN interpretaron todo esto como una señal de desorden interno. Entonces, Sí, Poduje es un personaje singular de este relato, ¿no? Sí, es bien llamativo ese momento en donde empieza a explicar que él lo que hace, por qué se ve tan enojado o las formas no son las mejores, porque de hecho hace una autocrítica respecto a sus formas, que siempre puede ser mejor, aunque no del fondo, él no se retracta del fondo, que es una discusión que vamos a profundizar, pero respecto a eso, él dice que él se encuentra con mucha gente enojada y que por eso le anda enojado. Ese fue como la explicación en términos muy simples, ¿cierto? Como que la gente le reclama, le dice, oye, pero las listas de Él es espera como en una vivienda. esponja Y emocional. él dice, no, yo tengo que transmitir esto hacia arriba, ¿cachai? Entonces se lo quiere transmitir al ministro Quiroga, al presidente Kast, y no funciona tan así, creo yo, las cosas. No, Debiese ser más se bien llaman un traductor. autoridades. Claro. No, en rigor no son, sí, en este caso sí, pero son personas que tienen que más bien ser traductores de cierta realidad, más que ser netamente personas que llegan y tiran lo que le están diciendo a la gente. Recordemos que él también está medio peleado y se agarró fuerte con parlamentarios de la región de Los Ríos, justamente porque hay una situación que afecta a, si no me equivoco, cerca de 600 familias Ujú. en la región de Los Ríos por la construcción de vivienda en un sector, en un humedal. Y hay una complejidad grande, importante, que tiene que ver justamente con Valdivia, que en general es una ciudad humedal, es una ciudad que sobre todo después del terremoto, con el ingreso de la ola, generó un cambio en el ecosistema importante. Y construir un humedal, más allá, digamos, que es una discusión válida e interesante respecto a lo medioambiental, construir vivienda en un humedal tampoco es un gran negocio, porque justamente lo que ocurre es que son sectores que se inundan Claro. constantemente. O sea, imagínense una localidad lluviosa como lo es Valdivia, tener casas sobre pisos, porque eso es un humedal, son abajo, la distancia que hay entre la superficie y la napa subterránea es muy poca, por eso siempre está húmedo. Construir ahí es mal recomendado, incluso desde la Biblia. En la Biblia está esa historia respecto a construir sobre arena o construir sobre roca. Desde ahí en adelante, digamos, la recomendación a la tiempo arquitectura es impresionante. Entonces, hay una cuestión, y que el ministro de Vivienda, que además es un arquitecto reputado, un urbanista con laureles académicos, esté, digamos, defendiendo la posición de sí o sí de construir sobre humedales, es a lo menos llamativo, es una contradicción en sí misma, y en términos técnicos es algo que se puede refutar no solamente desde la administración o desde la oposición, sino que en esto pueden hablar expertos, y han hablado expertos, justamente no recomendando ese tipo de construcciones. Entonces,
Es bien compleja el panorama para Poduje. Poduje tuvo que retractarse finalmente, como retroceder en sus posiciones. Creía que era un ministro con un poder o cancha libre, y finalmente lo que ocurre ayer es que se le acota la cancha, le dicen no, tú tenés que jugar de lateral y no podías arrancarte, esto en jerga futbolística, no podías largarte al ataque y dejar la defensa descuidada. Oye, hay un tema con Irarrázaval. Irarrázaval. Yo también me enredo con Irarrázaval también, pero es Irarrázaval. Y hay que usar el acento. Irarrázaval. El jefe de asesores presidenciales. Que volvió a ser cuestionado. Porque Sí. ahí hay toda una pelea. Sí, lo que pasa es que él, mira, entre cuestionado y no, porque también intentó recuperar. Tuvo ayer una reunión con demócratas, Ya. que ya es un partido chico, pero un partido de gobierno. Y tuvo esta reunión, entonces buena onda, fotito, incluso con ministros de la octava región, parlamentario de la octava región, el caso de Janet Pérez, que es de demócratas. ¿Es Janet Pérez? No, es Janet Pérez, demócrata. Joana Pérez. Joana Pérez, que es de demócrata, que era de la EC antes. Entonces, fotito y qué sé yo, se le trata de dar cierto respaldo a Irarrázaval en esta pugna, ¿cierto? En esta guerra interna que está teniendo la administración Kast. Oye, y ojo, que en medio de todo este debate que se ha instalado sobre el rol también del segundo piso de la moneda, que muy bien sabemos que es este espacio clave, que es poco visible, pero se toman las decisiones estratégicas del gobierno en el segundo piso de la moneda. Y ahí ahora aparece otro elemento que pone el foco, porque se conoció el contrato del jefe de asesores del presidente, que es precisamente del personaje que estamos hablando, Sí. que es Alejandro Irarrázaval. Ahí me salió bien, ¿o no? ¿Sí? Que es además una figura clave dentro de este equipo más cercano, porque estamos hablando de un sueldo que puede llegar hasta los 9,5 millones mensuales, que con un contrato total de más de 85 millones hasta finales de este año. Y ahora el punto de esto es que, obvio, no es ilegal, está dentro de los márgenes establecidos para este tipo de cargos en el Estado, pero aparece en un momento particularmente sensible con todos los recortes que están pasando, porque ahora justamente el segundo piso está siendo cuestionado por su nivel de influencia, por su bajo nivel de visibilidad y por esta idea de que ahí se concentra un poder que no siempre es fácil de observar desde afuera. Entonces acá lo importante que es el jefe de asesores de José Antonio Kast, va a recibir 9,5 millones mensuales y, ojo, es amigo personal del presidente, coordinador del llamado segundo piso, que es el núcleo estratégico del gobierno. Sí, pues recordemos que le subieron el sueldo Sí, po. a los Es asesores. que hay un viejo debate por derecha que no un debate malo. ¿Cuál? Que es, si vengo del mundo privado y gano 10, ¿por qué me tengo que ir al mundo público a hacer una especie de acto como de sacrificio? Eso por derecha lo piensan así. Mm. En el piñerismo pasó. En el piñerismo se debatían sobre los sueldos. Y lo que decían era, los sueldos del mundo público tienen que estar a la altura del mundo privado. Pero claro, en este escenario de recortes por el lado de Quirós, no se ve bien. Entonces, y además, siendo el amigo, tampoco suma, ¿no? Sí, es un escenario. El tema de los sueldos es claro. Lo que pasa es que además se ve feo eso de te vais subiendo los sueldos y mientras estáis criticando a la administración anterior también, en muchos casos por lo mismo. Entonces, eso es lo que choca. Hagamos un breve, antes de cerrar esta parte, el recuento de lo que pasó con Irarrázaval ayer. Hubo, cierto, un comité político ampliado en La Moneda. Fueron presidentes de partido, parlamentarios. Fue bien una mesa de conversación bien nutrida, y al final de la mesa Esquela dice, bueno, hablemos de este elefante en la habitación que está incomodando a todo el mundo, y hace una crítica sin nombrar a Irarrázaval, pero diciéndole que hay una persona o hay personas que a lo mejor quieren el bienestar del gobierno, pero que están provocando daño. Entonces esas personas deberían dar un paso al costado. Y eso, Irarrázaval se puso el poncho, le respondió, trató de justificarse diciendo que él no estaba tratando de agarrar más poder del que le competía. Y ahí finalmente todo esto termina con Alvarado diciendo, cualquier queja que tengan los partidos la canalizan a través de mí. Trata de posicionarse y también, en cierto modo, blinda
a Irarrázaval, que recordemos también es parte de la misma generación del presidente Kast, hay como son amigos, hay cercanía porque ambos son formados en la UDI. De hecho, Guillermo Ramírez dijo que él lo conocía personalmente y que le tocó trabajar en una mesa directiva de la UDI hace bastante años, antes de su salida. Entonces hay una situación ahí que se intentó poner paño frío y finalmente no se logró. La crispación sigue, la guerra intestina de esta administración sigue su curso. Mira, voy a citar a Bio Bio Chile porque acá cuentan la vinculación personal e íntima que tienen junto al presidente Kast y dice: Irarrázaval y Kast son dos viejos amigos. Aunque estudiaron carreras distintas, sus caminos los unió el gremialismo cuando ambos asistían a la Pontificia Universidad Católica. Desde entonces, el ingeniero acompañó al actual jefe de Estado en prácticamente todas sus incursiones políticas. Renunciaron juntos a la UDI en la rebelión frente a los coroneles, para luego fundar Acción Republicana. Más tarde hicieron lo propio con el Partido Republicano. Su talante ejecutivo y bajo monte de gerente general de Kast, Irarrázaval se ha granjeado fama de un asesor técnico y diligente. Eso sí, su figura no ha quedado exenta de cuestionamientos internos. Y es que una vez que Kast resulta electo, le encargó personalmente la conformación del gabinete ministerial durante la instalación de la OPE. Él analizó y elaboró los perfiles de los posibles ministros e incluso hay voces que los indican como el responsable del descalabro que ha sufrido casi una veintena de seremis de todo Chile con la renuncia de sus titulares. Sí, pues, ese caso que ha sido bastante ruidoso a nivel de redes sociales y estructura. Irarrázaval es uno de los protagonistas de esta jornada y por supuesto lo analicemos acá.